Y vamos a Se empezar, está como dice el grabando la maestro, por llamada. favor. Quiero ver si habíamos terminado todo en nuestra anterior sesión. Ah, sí, a ver un momentito, por favor. Ok, sí, ya habíamos visto todo en nuestra anterior sesión, hasta las herramientas de colaboración en línea. El día de hoy vamos a ver nuestro quinto y último tema, ok, en el que vamos a hablar acerca de la gestión de documentos y de archivos. Ok, esta va a ser nuestra última sesión y vamos a ver qué es lo que tenemos preparado, o bueno, cuáles son los objetivos que tenemos el día de hoy para nuestra última sesión. Los objetivos que tenemos es poder ver las técnicas para el manejo eficiente de la documentación, poder trabajar en lo que es la organización tanto física como digital de los archivos, también poder ver lo que son métodos para la clasificación y almacenamiento de documentos, ok, y la seguridad y confidencialidad en la gestión documental. Ok, esos son los objetivos que tenemos para nuestra sesión. Y vamos a empezar por primero empezar a ver lo que es la gestión de documentos y de archivos. Pero para eso primero vamos a recordar un poco qué eran los documentos, que lo vimos hace dos sesiones. Ok, vimos que los documentos eran los procesos o las evidencias escritas que debían quedar de los procesos que tiene una empresa, ¿no? Dijimos que todas las empresas tienen diferentes procesos, ¿ok? Y que estos procesos tienen que quedar evidenciados, tienen que quedar la evidencia de que efectivamente se han dado esos procesos, ¿no? Y dentro de, y eso, esa evidencia escrita era lo que nosotros conocíamos como el documento, en el que teníamos normas, teníamos pautas, teníamos reglas para poder trabajarlos. Ahora, si es que vemos la gestión de los documentos, es para más que todo ver de qué manera nosotros trabajamos con esta documentación. ¿Ok? Es decir, no basta solamente con redactar el documento y ya, sino que también tenemos que saber cómo administramos este documento, porque recuerden que la administración es la organización, el orden de todos los procesos, ¿no? Entonces, la gestión es para eso, ¿no? Para poder organizar, almacenar y recuperar, de ser necesario, la información que nosotros podamos tener dentro de nuestros documentos, ¿no? Y que el objetivo principal es que podamos garantizar que esta información siempre se encuentre disponible para las personas que trabajan en el área, ¿no? Esa es una de las funciones más importantes que nosotros vamos a encontrar en lo que va a ser la gestión de nuestros documentos. Ahora, recordemos también que la gestión de documentos se daba desde la creación y la captura del documento. También la veíamos desde el almacenamiento y la organización, cómo almacenamos y cómo organizamos la documentación que nosotros podemos tener. También veíamos acerca de la recuperación y acceso, que esa es una de las finalidades que tiene la gestión documentaria, ¿no? Poder tener acceso y, de ser necesario, métodos de recuperación de la documentación, porque lo que nos importa no es tanto el documento en sí, sino la información que éste contiene. Ok, también la distribución y el flujo de trabajo, que para qué queremos que para qué queremos nosotros que nuestra documentación esté disponible, para que las demás personas del área que necesitan trabajar con ellos puedan tener acceso y disponibilidad a ello, ¿ok? Para eso es que nosotros queremos la información, ¿ok? Y también la preservación y la disposición de la documentación, ¿ok? Que eso ya nos referimos a cómo nosotros guardamos y, de ser necesario, eliminamos o nos deshacemos de la documentación. Todo eso es lo que va dentro de lo que es la organización de la documentación. Esta parte es muy importante para la asistencia administrativa, porque es por lo general en lo que más se va a enfocar la asistencia dentro de las áreas administrativas, que va a ser poder llevar el orden y control documentario de su área, ¿ok? Que eso es una tarea que es más que fija, que se la vamos a pedir a nuestros asistentes. Ahora, para llevar este orden, ¿ok? Este orden o esta organización adecuada de la documentación,
vamos a encontrar diferentes técnicas para un manejo eficiente de esta. ¿Y cuáles van a ser algunas de estas técnicas? Una de ellas, por ejemplo, va a ser la digitalización y el almacenamiento en la nube. Ya en nuestra sesión pasada habíamos visto qué era la nube, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo nos sirve utilizar o cómo podemos aprovechar la nube, ¿no? Para poder organizar nuestra documentación. De hecho, muchas de las empresas tienen un mismo problema, tienen un mismo padecimiento, ¿ok? Que es el espacio que ocupa la documentación. ¿Ok? Para muchas de las empresas este es un gran problema para ellos, porque la documentación en realidad puede llegar a generar o puede llegar a ocupar bastante espacio para ellos, ¿no? Por ejemplo, en los sectores públicos, sobre todo eso se da en los sectores públicos, el Poder Judicial, ¿ya? Que es uno de los sectores que más utiliza eh, es uno de los sectores que más utiliza la documentación escrita, ¿ok? Por ejemplo, el Poder Judicial, ¿cuál es el problema que tiene a veces, ¿ok? El problema que tiene a veces el Poder Judicial, o no, o casi siempre, es que, es que tiene cantidad de documentación, cantidad de expedientes, cantidad de archivos, al punto en el que los propios almacenes del Poder Judicial ya no se dan abasto. ¿Ok? Sus propios almacenes ya no se dan el abasto suficiente para poder almacenar tanta información. ¿Y cuál es el punto en el que han llegado? ¿No? Por ejemplo, ahora alquilan casas. ¿Ok? Alquilan casas, pero en esas casas donde normalmente uno tiene la sala, comedor, la cocina, los baños, los dormitorios, todo está repleto de documentación física, ¿ok? Porque la documentación física implica eso, implica el uso de, primero que nada, ¿no? Del papel, ¿no? Que es físico y por lo tanto nos ocupa más espacio físico. Dos, también si es que hablamos por un tema de conciencia ambiental, ¿ok? Entonces por eso que ya muchas empresas han optado por empezar a trabajar con lo que va a ser en la documentación digital, ¿ok? El trabajo de la documentación digital arranca no solamente por a partir de hoy toda mi documentación hacerla digital, ¿no? No arranca solo desde ahí, sino que el espacio de la documentación digital arranca también desde documentación física anterior que tenemos, poder convertirla a digital, ¿ok? Desde ahí también arranca nuestra documentación. Ahora, nuestra documentación digital. Ahora, ¿cuáles son algunos aspectos positivos de la documentación digital? No, primero que nada, por conciencia o por responsabilidad ambiental, ¿ok? Que definitivamente, que definitivamente trabajar con la documentación digital va a hacer que utilicemos menos recursos, como por ejemplo el papel, ¿ok? Que también involucra también menos deforestación de bosques para la misma fabricación del papel, ¿no? Entonces, por un lado, por conciencia ambiental. Por otro lado, también por la facilidad y la practicidad que tiene trabajar con ese tipo de documentación, porque cuando trabajamos con documentación digital, ya no hace falta que estemos de repente imprimiendo el documento o que de repente tengamos que organizar y después no lo encontremos o que estemos haciendo la búsqueda y no aparezca el documento, porque con medios digitales es mucho más sencillo poder trabajar, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos iniciar un proceso de digitalización de documentación? Siempre se tiene que arrancar a la par dos procesos. El primer proceso de ya a partir de la fecha empezar a trabajar todos los documentos de manera digital y el segundo proceso que es la conversión de documentos anteriores, documentos antiguos a la parte digital, ¿ok? También tenemos que trabajar a la par con ello. Ahora, facilita, reduce el espacio físico, minimiza, perdón, el riesgo de pérdida, ¿ok? Y también que el hecho de manejar en la nube hace que nosotros podamos tener acceso en cualquier momento, desde cualquier lugar a nuestra documentación. ¿Ok? Entonces, una de las técnicas preferidas para trabajar ello es la documentación digitalizada y el almacenamiento en la nube, ¿no? Recordemos también que en la nube tenemos espacios gratuitos, pero si es que requerimos más espacio, la nube tiene la escalabilidad en la que nosotros podemos alquilar, por así decir,
espacio adicional en la nube para poder tener toda nuestra documentación. ¿Ok? Por otro lado, también hablamos de la implementación de un sistema de documentos, ¿ok? Más conocidos como los DMS. Pero esta implementación del sistema de documentos, ¿ok? Es importante también recalcar eh, que esta solamente va a ser recomendada para empresas que tienen un alto flujo documentario, que tienen un alto tránsito de documentación. ¿Ok? Si, por ejemplo, tu empresa no tiene, no genera tantos documentos diarios, ¿a qué podríamos llamar un alto flujo documentario diario? ¿No? Que tu empresa genere más de 50 documentos nuevos diarios. ¿Ok? Eso ya es un flujo elevado. Entonces, si es que tu empresa no cuenta con ello, puedes manejarlo de repente incluso a través de Excel. ¿Ok? Puedes manejar el sistema de gestión de tu documentación. Pero si tienes un alto tránsito, sí se va a requerir que puedas trabajar, sí se va a requerir que puedas trabajar con lo que va a ser estos sistemas, ¿no? ¿Y cómo funcionan o cuál es la utilidad que tienen estos sistemas? Normalmente, estos sistemas funcionan a través de a través de la codificación de la documentación, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan estos? Agarran, por ejemplo, ingresa un nuevo documento y a este documento le asignan un código, ¿ok? Y en adelante solamente vamos a trabajar este documento mediante su código, ¿ok? Mediante el código que tenga, trabajamos esta documentación. Y es decir, si tú quieres buscar de repente un determinado documento, ya no lo vas a buscar como la solicitud de Pedro, como el memorándum para Juan, no, sino que lo vas a buscar como el documento número 085, 2025, 014, 2024, ¿no? Y estos sistemas no solamente te ayudan a codificar tu documentación, sino también a que por medio de este número puedas dar un seguimiento de tanto el ingreso como el egreso de documentación y puedas dar un seguimiento de repente en qué área se encuentra este documento, en qué de repente, en qué, quién está a cargo de responder el documento de repente, el día que ingresó, cuántos días ha pasado desde que recibió la última actualización, todo eso lo podemos ver, ¿no? También nos facilita el control de versiones, el acceso controlado y la automatización de flujos de trabajo. Pero repetimos, así como vimos en la edición pasada todos los sistemas de gestión de la documentación que se trabajan, ok, es lo mismo esto, ok, es lo mismo, son software que sirven para la gestión de documentos, pero que van a ser principalmente recomendados para aquellas empresas que tienen un alto flujo de documentación, ¿ok? También por otro lado vamos a ver, por acá vamos a ver otra técnica que son el establecimiento de una estructura de archivos lógica. ¿Ok? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una estructura de archivos lógica? ¿Ok? Que si es que vamos a guardar documentación dentro de nuestra área, ¿ok? Ya sea de manera física o virtual, tenemos que utilizar sistemas lógicos para poder archivar, es decir, sistemas que puedan ser fácilmente entendibles, ¿ok? Y que también nos puedan ayudar con la organización adecuada, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer un archivador que van a contener memorándums, ¿cómo debería denominar a este archivador, no? Archivador memorándum 2024, ¿ok? Y la persona que quiera buscar los memorándum de 2024, por ejemplo, ya sabe que los va a encontrar en este archivador. Entonces ya nos ahorramos todo el proceso de repente de tener que hacer capacitaciones, de tener que hacer de conocimiento, concientización, ya no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al colocar un sistema de archivo lógico basta el simple discernimiento o el simple entendimiento de la otra persona para que pueda darse cuenta cómo está clasificada la documentación, ¿no? También por otro lado nos menciona que se puede hacer mediante jerarquía de carpetas, sistemas de nomenclatura, puede ser etiquetas, como también lo vemos abajo, etiquetas o metadatos, que también nos sirven para el almacenamiento de la documentación, ¿ok? Ahora,
Vamos a ver también, por otro lado también es importante poder asignar las etiquetas a los documentos relevantes. Si es que trabajamos de manera física, poder asignar etiquetas. Si trabajamos de manera virtual, poder colocar adecuadamente los nombres a las carpetas de trabajo, ¿ok? Eso es necesario para que se pueda llevar un orden de manera más correcta. Y el flujo de trabajo automatizado, ¿ok? Poder otorgar los permisos, herramientas o software necesarios para que las personas que tienen el interés de trabajar con ese tipo de documentación puedan hacerlo de manera mucho más fluida. Es decir, evitarnos la burocracia de que de repente yo sé que dentro de mi área mi equipo tiene que trabajar con este documento. ¿Okay? Entonces, es más fácil que yo le pueda dar de frente el acceso a esta documentación y ahorrarnos el proceso de que se dé la solicitud dentro del área al jefe, que de repente el documento tenga que pasar por varios puntos para poder llegar a la mano de la persona que lo requiere, ¿ok? Sino que es más sencillo poder automatizar este flujo mediante controles de acceso para la documentación o mediante copias de esta documentación para los trabajadores o puestos de trabajo que requieren laborar con ellos. ¿Ok? Recuerda que la documentación lo que nos interesa es la información. ¿Y para qué nos sirve la información de la documentación? Para diversos procesos que tiene la empresa. Y si es que yo retraso este flujo documentario, inmediatamente también voy a estar retrasando el proceso, el objetivo, la meta que puede tener la empresa. Por eso es importante trabajar ambos de la mano. Ahora, también vemos por aquí otra forma de otras técnicas para poder manejar para poder llevar un manejo eficiente de nuestra documentación. ¿Ok? Y puede ser, ¿no? Por ejemplo, puede ser el uso de herramientas de colaboración, ¿no? Que también vimos que teníamos, por ejemplo, Microsoft, ¿no? Que vimos Excel, PowerPoint, ¿no? Que pertenecían de Microsoft, que si bien es cierto o los conocemos más que todo como programas de escritorio, ¿no? También tenemos las subversiones online. ¿Okay? En lo que también podemos trabajar de manera colaborativa, así como también vimos la sesión pasada Google Documents o Google también Sheets, ¿no? Que eran los que se asemejaban mucho a Word y Excel, en los que también podemos trabajarlos de manera digital sin ningún problema. Ahora, estas herramientas de colaboración nos permite que podamos trabajar simultáneamente o que varios usuarios podamos trabajar simultáneamente en el mismo documento. Por ejemplo, imagínate que, imagínate que de repente eh, eh, tu jefe te pide que hagas un documento, ¿ok? Tu jefe te dice, ya sabes que redáctame ese documento, pero antes de enviarlo lo traes para que lo revisemos y lo aprobemos y se envíe, ¿ok? Ya está, tú vas a tu computadora y empiezas a redactar el documento. Terminas el documento. Normalmente, ¿qué harías? ¿Le enviarías a tu jefe este documento de repente por correo electrónico, por WhatsApp de repente? No lo sé, se lo enviarías. ¿Ok? ¿Qué tendría que hacer tu jefe? Primero, ¿qué tendrías que hacer tú? Guardar el documento, subirlo y enviarlo. ¿Tu jefe qué va a tener que hacer? Entrar a su correo, su WhatsApp, descargar el documento y abrirlo y revisarlo. Una vez que él haga las correcciones necesarias, ¿qué va a hacer? Nuevamente lo guarda, nuevamente te lo envía, tú nuevamente lo descargas y nuevamente lo ves, ¿no? ¿Y qué estamos generando ahí? Uno, estamos ocupando espacio, así sea espacio virtual o espacio en la computadora, estamos ocupando un espacio innecesario, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos, por ejemplo, en este ejemplo, estamos guardando en tu computadora, por ejemplo, ya vas a tener dos documentos del mismo tema. Ok, solamente que uno es el original que redactaste y otro es el documento y otro va a ser el documento que te quedó, ¿ok? Que tu jefe te envió. Entonces, estás guardando dos copias del mismo documento, que es en general lo que conocemos como spam, ¿no? Después también, por otro lado, tu jefe también va a tener nuevamente la actualización y al final en su computadora se va a estar guardando ello. Segundo, que es un proceso tedioso e innecesario. ¿Ok? El hecho de estar descargando, volviendo a enviar, volviendo a descargar, volviendo a enviar,
se convierte realmente en un proceso que no es necesario tener que llevarlo de esta manera tan tediosa, ¿no? O peor aún, si es que decidimos trabajarlo de manera impresa. Termino mi documento, imprimo el documento, se lo llevo a mi jefe lo revisa, mi jefe lo ve, ok, ya está. Luego mi jefe, vuelve a, luego mi jefe vuelve a descargar el documento, perdón, luego mi jefe me hace la corrección, yo elaboro la corrección y después otra vez tengo que volver a imprimir, ok, ahí estamos haciendo todavía más uso de recursos de manera innecesaria, ok. En cambio, si tengo una herramienta de colaboración, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿No? Vamos a ponernos en el ejemplo. A ver, ¿qué pasó? Ya está. Si tengo una herramienta de colaboración como Google, por ejemplo, ¿no? Me puedo venir acá, vamos a Google Documentos, por ejemplo, ¿ok? Puedo venir aquí donde dice Google Documentos, ya está. Ingreso, vamos a ingresar. Ok, ingreso a mi documento, a ver un momentito. Ok, ya está, ingreso a mi documento, vamos a poner ver tema claro, ya está. Agarro y me pongo a redactar todo mi documento, ¿no? Ya, me pongo listo a redactar mi documento. Termino, ya no es necesario que yo descargue este documento a la computadora, ni que lo envíe ni por correo, ni por WhatsApp, ni nada de ello, ¿ok? Simplemente ahora lo que yo puedo hacer es agarrar y darle compartir. Ok, compartir, aquí puedo administrar el acceso, cualquier persona que tenga el vínculo puede ser editor, ok, o también puedo colocar en específico el correo de mi jefe y lo único que hago después es copiar, ok, copiar, agarro, voy al correo, al WhatsApp de mi jefe de repente que me pidió que enviara este documento, voy y pego, uy, acá mejor lo vamos a poner más abajito, ok, ya está, a ver, ya está. Aquí vengo y pego el documento. A ver, acá está. Pega. Vengo y pego el documento. Y ya está. Ahora cualquier persona que necesite el acceso simplemente va a venir, va a ingresar, o mi jefe va a ingresar a este enlace y ya va a poder tener acceso inmediato al documento. ¿Ok? Solamente que solo acá va a tener acceso inmediato al documento, ¿ok? En este caso, y él ingresando acá va a poder editar, va a poder dejar sus notas de repente que tiene que, de repente acá, por ejemplo, supongamos que mi jefe no quiere tocar el documento, ¿no? Acá me puede dejar comentarios, como por ejemplo, corregir de repente, ya, acá, corregir ortografía de repente, ya está. ¿Ok? Corregir ortografía, me puede dejar el documento, ¿ok? Me puede anexar, por ejemplo, en qué parte sale el documento y yo mismo, a la par que mi jefe está revisando el documento, yo puedo ir corrigiendo lo que él está haciendo, ¿ok? Entonces, no solamente aquí optimizamos el menor uso de recursos, ¿no? Sino que también, vamos a subir, ¿ok? No solamente optimizamos el menor uso de recursos, ¿ok? Sino que también mediante aquí está, ¿ok? Sino que también mediante ¿ok? Aceleramos más el proceso de trabajo, hacemos que sea mucho más rápido, más eficiente, ¿ok? Entonces también hay que aprovechar nuestras herramientas digitales, en este caso nuestras herramientas de colaboración, para poder redactar nuestra documentación, ¿no? Ahora también hablamos acerca de las políticas de retención y disposición de la documentación. Para poder hablar un poquito más claro de las políticas de retención y de disposición, primero vamos a mencionar qué es la retención y qué es la disposición, ¿ok? La retención de la documentación es cuando, por ejemplo, cada área va a tener, cuando cada documento tiene una finalidad, ¿ok? ¿Qué es la transmisión ya sea de información o de repente por ahí puede ser de repente informar, comunicar, ¿no? Persuadir sobre algún tema, pero cada área va a tener su propio proceso de su documentación, ¿ok? Ahora, ¿a qué se me refiere un poco más la retención? Es una vez que el documento termina su propósito, su tarea, su objetivo, ¿qué debemos hacer con este documento? Supongamos, alguien vino y me solicitó
me solicitó un informe del mes, ya está, y yo ya agarré y ya le remití el informe del mes, ya está. Ahora, ¿qué debo hacer con esta solicitud que me llegó? ¿Ok? ¿Cómo debemos trabajar esto? ¿Ok? Ahora, la forma en cómo debemos trabajar este documento que ya terminó, por así decir, su objetivo, su finalidad, nos dice, hay la ley que es la ley de procedimientos administrativos generales, que es la 27444, que en realidad es una ley que aplica para el sector público, pero ya también hoy en día se aplica al sector privado, ¿no? El sector privado más que todo la ha adoptado. ¿Ok? Que nos dice que la documentación, aunque haya terminado ya su proceso, debemos conservarla por lo menos 5 años después de que ésta terminó su proceso. ¿Ok? Ahora, como repito, esto se aplica para el sector público, pero ¿por qué el sector privado de alguna manera también ha adoptado el guardar la documentación por los 5 el guardar la documentación por los 5 años, ¿ok? De alguna manera el sector privado también ha adoptado esta política, básicamente porque, básicamente lo ha adoptado porque como los entes reguladores de las empresas privadas, como por ejemplo, SUNAFIL, ¿no? Que se encarga de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, como la SUNAT, como Defensoría del Consumidor, son instituciones públicas y esas son las que supervisan a las entidades privadas, pues prefieren mantenerse en el mismo régimen para la, ya sea supervisión, fiscalización de documentación, ¿no? Entonces prefieren mantenerse dentro de esa misma línea. ¿Ok? Ahora, por acá. Entonces, es por eso que nos dice que debemos guardar la documentación mínimo 5 años. Es decir, ¿qué pasa si es que de repente mi trabajador dejó de elaborar el 2022 conmigo? ¿Ok? Y trabajó conmigo y el 2022 ya se fue, dejó de elaborar, ya está. ¿Ok? Ahora, ¿qué tendríamos que hacer con este trabajador, no? Supongamos que viene el Ministerio de Trabajo y me pide la información laboral de ese trabajador. Viene y me dice, ¿sabes qué? Necesito por favor que me des las boletas de pago de ese trabajador, ¿ok? Si tú agarras y le dices, no, ese trabajador ya se fue hace 3 años de mi empresa, ya no trabaja conmigo, ¿ok? El Ministerio de Trabajo te puede exigir que de alguna forma tengas la documentación. ¿Por qué? Porque todavía estamos dentro del rango de los 5 años para que tú tengas almacenada esta documentación. Pero si es que vienen y te dicen, dame la documentación de tal trabajador, aunque ese trabajador se fue en el año 2015, 2016, ya no te podrían exigir que la tengas al día o que la tengas vigente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su periodo de almacenamiento de esa documentación ya pasó. Entonces ya no habría obligación alguna de que tú cumplas con ella. ¿Ok? Por ese lado es la disposición. Y por otro lado también vamos a tener lo que va a ser la retención. Perdón, en ese momento era la retención. Por otro lado vamos a ver lo que es la disposición de la documentación. ¿Qué es la disposición? Son las políticas que la empresa debe darnos para saber cómo es que nosotros debemos de eliminar adecuadamente la documentación. Yo les pongo un ejemplo, ¿ya? Yo trabajo en recursos humanos y estaba imprimiendo la boleta de una trabajadora, ¿ok? Su boleta de pago. Ahora, yo cometí un pequeño error, ¿ok? Que cuando imprimimos las boletas de pago, cuando las entregamos de manera física, en un lado tiene que firmar el empleador o el representante del empleador, que en este caso es recursos humanos, y en el otro lado debe firmar el trabajador, ¿ok? Y yo me equivoqué y firmé donde debía firmar el trabajador, ¿ok? Entonces fue el error pequeñito, ¿no? Simplemente agarré y dije, ay, me equivoqué. ¿Y qué hice con este documento? Lo partí en 4 y lo boté a la basura, ¿ok? Lo partí en 4, así, listo, y lo boté a la basura. Y en ese momento vino la señora que se encargaba de recoger la basura de la oficina, ¿no? El personal de limpieza. Vino, como siempre, entró, se llevó la basurita de la oficina, que era básicamente puro papelito, ¿no? La agarró y se lo llevó. Y a los días la señora empieza a mostrar
una actitud un poquito diferente, ¿ya? Una actitud hasta un poquito molesta, que era notorio que estaba molesta, ¿no? Y agarra y ahí un día parece que toma valor algo y nos dice, yo quiero saber por qué mi compañera de trabajo gana más que yo. ¿No? Y le decimos, ¿a qué se refiere? Dice que yo sé que mi compañera de trabajo, que también es del área de limpieza, que tenemos el mismo horario, que tenemos las mismas funciones, yo sé que ella gana más que yo. Y yo quiero saber por qué. En ese momento, ¿qué se le dijo a la trabajadora? Ok, presente si es una queja, es un reclamo, es una duda, vamos a hacer esto, pero mediante la comunicación formal. ¿Cuál era el tipo de comunicación formal? Dijimos la comunicación escrita, ¿no? Porque hasta ese momento yo pude haberle respondido, pude haberle explicado, pero no puedo tocar temas tan delicados mediante la comunicación informal, mediante la comunicación verbal. ¿Ok? Si es que, ya que era un tema delicado, se tenía que tocar mediante la comunicación escrita. Así que, básicamente fue un preséntenos su molestia, su duda, su queja por escrito, ¿no? Y esa trabajadora así lo hizo. Vino eh, y nos presentó la queja por escrito, ¿ok? Ya está, nos trajo su queja por escrito. Ahora, y dentro de su queja, la presentó como evidencia, ¿ok? Era una copia de la boleta que yo había desechado, ¿ok? De la boleta en la que yo me había equivocado. Era una copia de esta boleta, pero que había sido pegada atrás con cinta scotch, al parecer, y le habían sacado, o sea, la boleta que yo había roto, la habían pegado con cinta, me parece, y le habían sacado una fotocopia. Y ella presentó esa fotocopia, ¿no? Entonces, más allá de si la trabajadora hizo bien, hizo mal, no sé bajo qué circunstancias ella encontró la boleta, ¿no? Yo me imagino, no estoy segura, pero me imagino que mientras sacaba la basura, habrá encontrado documentación inusual, porque normalmente la basura eran hojitas de reciclaje que ya habíamos utilizado para otras cosas, eran post-its, por ejemplo, y al encontrar un documento que no era usual, que de repente le llamó la atención y pues ahí se dio cuenta, ¿no? Me parece, yo creo que fue por ahí, ¿no? Pero más allá si la trabajadora rebuscó o no rebuscó, lo hizo a propósito o no, ¿qué es lo preocupante de esta situación? Lo preocupante de esta situación es que se había filtrado información que no debía filtrarse. ¿Ok? Eso era lo preocupante de esta situación. ¿Ok? Que información que no debía filtrarse, pues se había filtrado. ¿Ok? Mediante un pequeño error que simplemente fue no haber eliminado la documentación en su momento adecuado. Lo cual, en este caso fue una boleta de una trabajadora, ¿no? Lo cual ya es bastante grave porque nadie puede tener acceso a tus boletas de pago si tú no lo autorizas. ¿Ok? Entonces, pero pudo haberse dado una situación mucho más compleja, como que se filtre de repente el secreto profesional de la empresa, como que se filtre de repente información económica de la empresa, ¿ok? Que se filtre información confidencial de la empresa, ¿ok? Entonces, quién tenía que asumir en ese momento las consecuencias de que se haya filtrado la información de esa trabajadora? Pues directamente yo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo había sido la última persona que había tenido acceso a ese documento y la persona que lo había desechado. Y es por eso que para nosotros es importante, eh, tener que contar con con políticas para poder tener una disposición de documentación segura. ¿Ok? ¿Y cómo son estos procesos de disposición de documentación seguro? Que la empresa te pueda decir cuál es la forma en la que se debe eliminar la documentación, sea el caso que se pueda dar, ¿no? Por ejemplo, la, la empresa, por ejemplo, supongamos que, bueno, no supongamos, todos los días redactamos documentación, ¿ok? Y es muy posible que podamos cometer un error, ¿ok? De hecho, es lo más lógico que podamos cometer errores en nuestro trabajo, ¿ok? Entonces, si yo cometo un error al redactar un documento, ¿cuál debe ser el procedimiento que yo debo seguir para poder eliminar este documento? ¿Ok? ¿Y quién tiene que darte esa política? Esa política debe darte directamente la empresa. La empresa agarrará y te dirá, ¿no? Ya, mira,
vas a partir en 4 el documento, de repente te dice, o de repente te dicen, vas a quemar el documento, no lo sé, lo vas a partir en tiritas, lo vas a entregar a una oficina encargada especialmente de destrucción de documentación, ¿ok? Entonces, la empresa tiene que dar la política y el procedimiento para seguir con ello, ¿ok? Ahora, supongamos que la empresa agarra y dice, ya mira, el procedimiento adecuado para eliminar esta documentación va a hacer que tú agarres el documento y lo partas en 4, ¿ok? Agarras el documento, lo partes en 4 y lo botas a la basura, ¿ok? Ya está. Esa es la política que te dio la empresa, esas son las instrucciones que te dio la empresa. ¿Qué pasa si yo agarro y me equivoco, cometo un error o tengo la necesidad de eliminar un documento y yo agarro y sigo las instrucciones, sigo las políticas que me dieron en la empresa, ¿no? Agarro mi documento y lo parto en 4 y lo elimino. Y a pesar de eso se filtra la información del documento. Aquí, por ejemplo, yo ya no tendría por qué asumir responsabilidades. ¿Por qué? Porque yo seguí la política que me dio la empresa. La empresa me dijo, elimine el documento de tal manera y yo seguí esa política. Entonces, en todo caso, lo que está mal es la política. Ya la empresa tendría que mejorar su política, ¿ok? Pero yo hice el procedimiento adecuado y ya no tendría por qué caer sobre mis hombros algún tipo de responsabilidad o incluso sanción sobre ello. Es por eso que de alguna manera poder tener políticas de disposición o eliminación segura de documentación es lo más importante, ¿ok? Para proteger la información de la documentación y 2, de alguna manera también nos ayuda a nosotros como trabajadores o como asistentes para poder salvaguardar nuestra seguridad, más que nuestra seguridad, para poder salvaguardar nuestra responsabilidad frente a posibles futuras situaciones, ¿ok? Ahora, ahora, también importante mencionar, ¿ok? Que si bien es cierto, nosotros no, lo que queremos mencionar acá, no es que busques la forma de evadir la responsabilidad que puedas tener, ¿ok? Para nada. Aquí no te queremos decir de que fomentes las políticas para que tú tengas menos culpa de lo que pueda pasar, no, para nada, ¿ok? Sino que más que todo lo que queremos decir aquí es que la empresa es debe ser la más interesada en salvaguardar la información de tu documentación y por lo tanto debe darte a ti los procedimientos para que tú puedas seguirlo. No debe entrar bajo tu responsabilidad el hecho de tú tomar decisiones o tú tener que proteger a tu propio criterio la información que maneja la empresa, ¿ok? Y si ya estamos hablando de políticas de políticas, ¿ok? Y normas generales de la empresa, entonces también tenemos que hablar del proceso de capacitación, ¿ok? La importancia que tiene que capacitar a los trabajadores sobre el manejo eficiente de documentación, sobre todo para el asistente administrativo. ¿Por qué decimos sobre todo para él? Normalmente esa tarea de el manejo de la documentación, normalmente se la van a asignar al asistente administrativo, ¿ok? Ahora, manejar la documentación de una empresa no es una tarea de poca responsabilidad, todo lo contrario, es una tarea que se considera de alta responsabilidad, lo cual, para empezar, el manejo total de la documentación del área no debería estar a cargo o bajo el mando del asistente administrativo, porque el asistente es eso, el asistente es un asistente, alguien que viene de asistencia, de apoyo, como lo dijimos en un inicio, es un facilitador fundamental de nuestra área, ¿ok? Y no podemos darle a un asistente el peso, ¿no? La responsabilidad de hacerse cargo de una de las tareas más importantes, no solo del área, sino de la empresa. Es como que tú tengas tu hijito mayor que tiene 5 años y le den la responsabilidad de cuidar a su hermanito menor que tiene 2 años, ¿ok? No puedes hacer eso, ¿ok? Le puedes decir al hermanito menor, ayúdame a cuidar al bebé, ayúdame de repente con diferentes cosas, pero no le puedes dejar a cargo esa responsabilidad a él. En lo mismo, ¿no? El asistente está ahí de apoyo, de auxilio, pero no para hacerse cargo del proceso tan importante. Pero sí, eso es como debería trabajarse, ¿no? Pero si nos vamos a la realidad, ¿ok? Muchas empresas dejan a los asistentes a cargo de estos procesos, ¿ok? Y para lo cual,
como asistentes, debe ser de interés de nosotros que se fomente la idea correcta de que la administración de la documentación, ¿ok? O el manejo eficiente de la documentación no es solamente tarea de una persona, ¿no? Es tarea de todos. Todos los que tienen documentación dentro de su área tienen que hacerse cargo de sus propios procesos. ¿Ok? Ellos, por ejemplo, si yo soy un trabajador y yo genero mi documentación, yo debo hacerme responsable de mi documentación y no pretender que sea el asistente quien asuma la responsabilidad por mi documentación. A eso se refiere a eso se refiere la documentación del, la formación y capacitación del personal, ¿ok? También, por otro lado, que sea de conocimiento de todo el área, cuáles son, por ejemplo, las políticas de retención y disposición, cuáles son las herramientas que utilizamos, ¿ok? Es decir, capacitar y también capacitar a nuestro personal para que puedan utilizar las herramientas digitales adecuadas para poder llevar el proceso del manejo eficiente de nuestros documentos. ¿Okay? Es muy importante que el personal se le capacite o se le capacite y se le instruya y se le forme constantemente con la importancia de con la importancia del manejo eficiente de documentación. Esto va a ser vital esto va a ser vital e importante para todo el personal de nuestra área. ¿Okay? También, por otro lado, la técnica para poder llevar nuestra documentación va a ser a través de las auditorías regulares. ¿Ok? Habíamos mencionado, ¿no? De que cuando vimos la parte de documentación, dijimos, ¿por qué la empresa tiene que llevar documentos? ¿No? Y habíamos mencionado que era por dos motivos. Uno, por la necesidad de la propia empresa, ¿no? Para poder llegar a sus objetivos, poder establecer sus metas y todo ello. Y dos, también habíamos mencionado que era importante habíamos mencionado que era importante por la fiscalización que recibimos por parte de entes reguladores, ¿verdad? Ahora, estos entes reguladores normalmente, ¿cómo abordan a las empresas? Normalmente estos abordan a las empresas mediante auditorías, ¿ok? Mediante supervisiones, fiscalizaciones. Esa es la forma que ellos tienen para poder abordarlos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos o qué es lo que nosotros tenemos que buscar a través de las auditorías, ¿no? Hacer como si fueran tipos simulacros, ¿ok? Podríamos denominarlo así, ¿ok? Como si fueran tipos simulacros de estas auditorías, en las que yo puedo agarrar y puedo decir de repente, puedo entrar a mi área y decir, a ver, tráiganme la documentación de diciembre, la documentación financiera de diciembre del 2024. Estamos hablando de hace 4 meses, ¿ok? Que debe ser documentación que ya debe estar, ya debe estar finiquitada, revisada y cerrada, ¿ok? Y es documentación que no estamos hablando que ha sido muy antigua, ¿ok? Sino que en realidad es bastante reciente la entrega de esta documentación, ¿ok? Entonces, aquí nosotros agarramos y empezamos a ver, ¿no? Primero, vamos a tomar el tiempo. ¿Cuánto tiempo se demoran en traernos este documento? ¿Ok? Entre más rápido traigan, significa que hay mayor accesibilidad. Entre más se demoren en traerlo, significa que hay menor accesibilidad, ¿ok? Es decir, que está más conflictuado el acceso a este, ¿ok? Entonces empezamos por ahí, ¿no? ¿Cuánto demora? Si estamos hablando de que es un documento de hace apenas 4 meses, pues debería estar al acceso fácil, ¿ok? Segundo, vamos a revisar si la información está completa. Estamos hablando de la información de diciembre, un mes que ya pasó, que ya cerró. Por lo tanto, la documentación, la documentación, pues debería estar completa, ¿ok? La documentación debería estar ya cerrada y completa, ¿ok? Entonces, todo eso es lo que nosotros nos vamos a poner a revisar y poner a analizar, ¿ok? ¿Cómo se está dando esta auditoría? ¿Ok? Y de acuerdo a ello, poder encontrar áreas de mejora, ¿ok? Si, por ejemplo, estamos demorando mucho en entregar el documento, ¿ok? Significa de que no se tiene total acceso, ¿ok? Entonces, que hay algo ahí que tenemos que mejorar, ¿ok?
de repente la documentación está incompleta, pues tenemos que agarrar y regularizar este expediente, buscar la información faltante o de repente redactar nuevamente la información faltante de este documento, ¿no? Y para eso son las auditorías, para poder asegurarnos que estamos llevando un control adecuado de nuestra documentación. Ahora, también estas auditorías se pueden trabajar de dos formas, ¿no? Uno, mediante simulación o simulacros de auditorías, o dos, mediante verdaderas auditorías. ¿Cuál es la diferencia, no? Que la simulación busca el área de mejora para poder corregir ante una situación real. Y la situación real ya amerita de repente reconocimientos o sanciones o buscar la responsabilidad si es que no se encuentra la documentación adecuada, ¿ok? Es por eso que dentro de nuestras áreas, por ejemplo, siempre hay unidades de control interno dentro de nuestras áreas. Antes de llegar de repente a que esas áreas sean las que nos auditen, es mejor que nosotros podamos contar con nuestra propia, forma de auditarnos, ¿ok? Para que en el momento en el que llegue la auditoría real no tengamos este problema, ¿no? De que no tenemos la información completa o algo. Así que también es una muy buena técnica de trabajo. Y también lo que es la seguridad y la protección de datos, que nos habla acerca de asegurarnos de implementar medidas de seguridad adecuadas, como por ejemplo la encriptación de información, el control de acceso, copias de seguridad regulares, entre otros, ¿no? Que acá también vamos a conocer los famosos backups, ¿ok? ¿Qué es el backup? Es el respaldo de nuestra documentación. Y acá muchas veces he visto que muchos jefes, muchos empleadores o muchas empresas cometen errores en los backups, ¿ok? ¿En qué sentido? Por ejemplo, el backup es una copia, es un respaldo de la documentación que tenemos. ¿Y para qué nos sirve esta copia? ¿Para qué nos sirve este respaldo? ¿Ok? Esta copia o este respaldo nos sirve para situaciones de emergencia. ¿Ok? En el que, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las situaciones de emergencia? ¿Ok? Se nos extravió la documentación. Por algún motivo se nos perdió la documentación que nosotros teníamos. ¿Ok? Ya está. Entonces, en ese momento puedo utilizar mi backup, mi respaldo para poder restablecer mi documentación. ¿Ok? Esa es una de las formas. Otras, de repente, se nos viene una auditoría y no encontramos la documentación dentro del área. Puedo utilizar mi backup, puedo utilizar mi respaldo para esa documentación. ¿Ok? El backup es para situaciones, o el backup es para utilizar en situaciones de emergencia, no situaciones cotidianas. ¿Ok? Y este backup deberíamos de tratar de manejar solo un backup por nuestra documentación, ¿ok? A veces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la idea que tienen algunas áreas o algunos jefes, algunas empresas, ¿no? Agarran y tienen cantidad de documentación, ¿ok? Tienen cantidad de backups, ¿ok? Tienen como 4 o 5 copias de respaldo, copias de seguridad, ¿no? Y a veces incluso hacen el backup del backup, ¿no? Acá ya tengo mi documentación, y acá está su backup, y acá tengo el backup del backup. ¿Ok? ¿Y qué es lo que puede pasar con eso? ¿Ok? Por el contrario, en vez de proteger nuestra información, podríamos estar exponiendo más la información que nosotros trabajamos, ¿ok? Por ejemplo, imagínate que tienes un mapa del tesoro, ¿ya? Imagínate que tienes un mapa del tesoro y tú agarras y dices, mira, tengo mi mapa del tesoro, pero le voy a sacar una copia, por si acaso, ¿ok? ¿Por qué? Porque si se me pierde el mapa, ¿ok? Voy a tener una copia para poder trabajar. Ah, genial. Una copiecita está genial. Una copiecita está bien, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si te agarras y le sacas 30 copias a ese mapa del tesoro? ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Estás abriendo la posibilidad a que otras personas puedan tener mayor facilidad de poder tener una de las copias de tu mapa del tesoro. ¿Ok? Si tienes 100, no es lo mismo tener una copiecita bien guardada a tener 100 copias distribuidas por todo lado. Con eso abres la puerta a que cualquier persona pueda obtener tu mapa del tesoro. ¿Ok? Y eso no es lo que nosotros precisamente buscamos. ¿Ok? Lo que nosotros buscamos es... lo que nosotros buscamos es que nuestra información esté segura y protegida.
Entonces, por ese lado también tenemos nosotros que salvaguardar, ¿ok? Tenemos que salvaguardar de alguna forma nuestra documentación junto con los backups, ¿no? Que lo ideal es que puedas tener solo un backup y si ese lo trabajas de manera digital, mucho mejor porque acuérdate que la documentación digital hoy en día es mucho más segura, ¿ok? Ahora, también por otro lado, acuérdate que también los backups tienen que ser actualizados, ¿ok? Cada que surjan cambios importantes dentro de la documentación o cada que se actualice, también los backups deben ser actualizados. ¿Cuándo es lo normal? Poder actualizar por lo menos una vez a la semana. ¿Ok? Una vez a la semana y muy importante, restringir el acceso a este backup. Porque si el backup tú lo vas a tener, tú lo vas a manejar igual de abierto que el resto de la documentación, ya no es un backup, ya eso podría denominarse hasta documentación, ni siquiera backup, ¿no? Se lo podría denominar eso como hasta documentación, como mi segundo documento de trabajo, ¿ok? Y ahí pierde totalmente toda la finalidad que tienen los backups. ¿Ok? Entonces acuérdate, hay que actualizarlo preferentemente cada semana, ¿ok? Restringir el acceso, que no cualquiera pueda tener acceso a él, ¿ok? Sino únicamente personal autorizado. Y recuerda que no es que entre más backups manejes, más segura está tu documentación, no, ¿ok? Es es más que todo la forma en cómo almacenamos nuestro documento. Entonces, hasta aquí hemos visto algunas técnicas que son las que buscan ayudarnos a tener un mejor control de nuestra documentación. ¿Ok? De hecho, estas son algunas técnicas recomendadas. Cada área, cada empresa puede crear su propia técnica de almacenamiento de documentación. ¿Ok? Sin embargo, sin embargo, eh, la, sin embargo, como repito, esto va a depender mucho también de la confianza que se le da a los trabajadores. No podemos aplicar todas las técnicas necesarias, pero si no tenemos personal que sea de confianza dentro de nuestra área, nuestra documentación va a seguir o va a estar en un constante riesgo. Por eso también es muy importante que al momento de la contratación del personal, esto de repente va un poquito más para las áreas de recursos humanos, pero igual también es bueno que el asistente lo sepa. Que por eso es importante que las empresas, al momento de seleccionar a los trabajadores que van a ingresar a sus empresas, no solamente se fijen en las capacidades técnicas que puede tener un trabajador, ¿ok? Sino que también se pueda fijar sino que también se pueda fijar en el nivel de confianza que nos puede transmitir, que también se pueda fijar, e incluso también en las referencias anteriores que se pueda tener para poder llevar un mejor manejo de nuestra documentación, ¿ok? Y también vamos a ver ahora lo que es la organización de archivos, ¿ok? Vamos a ver qué es la organización de archivos. Nos dice que la organización de archivos tiene como objetivo, vamos a ver, nos dice que la organización de archivos tiene como objetivo garantizar la localización efectiva y rápida de la información. Para esto primero nosotros vamos a definir, qué es un archivo, ¿ok? El documento sabemos que es la hojita, ¿no? Donde sale información escrita. ¿Y qué es el archivo? El archivo es el conjunto de documentos que tienen que tener algo en común. ¿Ok? Cuando yo hago la apilación de varios documentos que tienen algo en común, esto se convierte en un archivo. ¿Ok? Ahora, Ahora, para poder trabajar estos archivos, ¿ok? Que pueden ser tanto físicos como digitales, ¿ok? Nosotros vamos a ver algunos tipos de archivamiento que tenemos para poder trabajarlos, ¿ok? Pero nos dice que la organización incluye dos funciones específicas, la clasificación y la ordenación. Es decir, ¿cuál es la finalidad que tiene un archivo? Clasificar y ordenar la documentación. Esa es la finalidad principal que va a tener un archivo, ¿ok? Y por aquí precisamente vemos, ¿no?
que la clasificación nos permite identificar y agrupar a los documentos que puedan tener características en común. Ok, si yo agarro y junto, apilo, junto documentos, ¿no? Al azar, ¿no? Simplemente agarro un archivador y coloco documentos al azar, uno tras otro, eso ya no es, archivar documentación, ¿ok? Eso es simplemente apilar documentos y ya, ¿ok? Entonces, no, los archivos tienen que tener un sistema lógico, ¿ok? Tienen que tener un sistema en común para poder trabajarlos, ¿ok? Y para esto, precisamente, vamos a poder ver nosotros ahora, a ver, permítanme, algunos tipos de organización de archivos. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son los tipos de organización de archivos que tenemos. Dicho sea de paso, todos los que vamos a mencionar ahora no son todos los tipos de archivos que tenemos, ¿ok? Son, van a ser, los más destacados, ¿ok? Pero que no son los únicos que hay. De hecho, como repito, como lo dije hace un momento, cada área, cada empresa puede crear su propio sistema o su propio tipo de organización de archivos acorde a su necesidad, ¿no? Y nos menciona que existen varios de estos tipos, ¿ok? ¿Y cuáles son los que existen, ok? Los que existen son, vamos a ver, los que existen son el archivo alfabético, el archivo numérico, el archivo cronológico, el archivo geográfico, el archivo temático o de asuntos y el archivo alfanumérico, ¿ok? Que vamos a empezar a verlos cada uno, vamos a empezar a ver cada uno de estos, ¿ok? Y vamos a empezar por el archivo alfabético, ¿ok? Que es uno de los más sencillos que tenemos. ¿Qué es el archivo alfabético? Su mismo nombre lo dice, no es la organización de nuestra documentación de acuerdo al orden alfabético. Cualquier persona que está trabajando dentro de un área administrativa, ¿ok? Cualquier persona que está ejerciendo función administrativa, mínimamente, ¿ok? Es decir, lo mínimo que tiene que conocer por lo menos es el alfabeto, ¿no? El A, B, C, D, F, G. No, ese es un conocimiento básico, indispensable, mínimo que va a tener. ¿Ok? Cualquier persona que trabaja en un área administrativa. ¿Ok? Entonces, ¿de qué nos habla ese tipo de documentación? Nos dice que cuando tenemos los archivos, ¿ok? El conjunto de documentos, ¿no? Los archivos, ¿ok? Podamos guardarlos por nombres alfabéticos, perdón, por orden alfabético, de acuerdo a los nombres que tienen, para que la ubicación sea mucho más sencilla. Por ejemplo, tenemos lo que son los legajos de personal. ¿Qué son los legajos de personal? Son archivadores que contienen toda la información laboral de los trabajadores, todo su registro laboral, desde que entraron a trabajar, desde que postularon a la empresa, ¿no? Permisos, por ahí de repente, permisos que de repente solicitaron, felicitaciones, memorandos de llamado de atención, todo lo que el trabajador ha vivido dentro de la empresa, lo encontramos dentro de dentro de su legajo de personal, ¿no? Y ahora, como cada legajo de personal le pertenece a un trabajador en específico, es que también estos estos legajos también van a tener el nombre del trabajador, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos dos ejemplos, ¿no? Ramírez Alfaro Juan José y Ramírez Batres Miguel. Ok, ahora si usted nos dice ordénalos de manera alfabética, yo me voy primero a los apellidos, ¿no? Ambos apellidan Ramírez, genial, ¿ok? Entonces ya esto me adelanta, me dice que ya no me voy a tener que confiar del primer apellido, sino me voy al segundo apellido. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo apellido? Uno es Alfaro y otro es Batres, ¿no? Alfaro y Batres. ¿Cuál es el orden alfabético? A, B, C. Por lo tanto, primero irá Juan José Ramírez Alfaro y después irá Miguel Ramírez Batres, no al revés, ¿no? Ramírez Alfaro Juan José y Ramírez Batres Miguel. ¿Por qué? Por el orden alfabético. Y si es que algún trabajador o alguien necesita la documentación, supongamos, de Juan José Ramírez Alfaro, ¿ok? Esta persona ya no va a empezar a buscar, se va a ir de repente a los archivadores, a los legajos de personal, y ya no va a empezar a buscar a los trabajadores así,
Ya no lo va a empezar a buscar desde la A, B, C, D, no, porque ya sabe que es el Ramírez es con R. Y se va a saltar de frente hasta la R para poder buscarlo, ¿no? Lo cual de repente puede parecer un pequeño ahorro de tiempo, pero que es significativo en realidad, ¿no? Porque ya estamos optimizando el proceso. ¿Ok? Y para de eso me habla el sistema de archivo alfabético, ¿ok? Beneficios del sistema de archivo alfabético es que es súper flexible y se va a adaptar al tamaño de cualquier empresa, ¿ok? Que es de conocimiento general de todos, que no necesita inducción, no necesita capacitación, no necesitamos reunir a los trabajadores para explicarles cómo funciona nuestro sistema de archivo en orden alfabético, porque es un sistema lógico. ¿Saben qué? Alguien que por simple lógica lo va a poder entender rápidamente, ¿ok? Entonces, esos son aspectos positivos de esos son aspectos positivos de de nuestra documentación, en este caso, donde nuestros archivos almacenados en orden alfabético, ¿ok? También tenemos otro tipo de organización de archivos perdón, que va a ser el archivo numérico. ¿Y cómo funciona el archivo numérico? ¿Okay? El archivo numérico lo podemos trabajar de dos formas, en realidad, o de más formas, las formas que nosotros veamos por conveniente, ¿ok? Pero vamos a explicar ahorita cómo es que para nosotros nos puede funcionar el archivo numérico. Primero, del archivo numérico nos menciona, en el archivo numérico, perdón, nos menciona que este, por ejemplo, cuando redactamos documentos, no sé si se acuerdan cuando hablamos de los todo ello, dijimos que los documentos tenían que estar debidamente enumerados en el orden en el que iban saliendo, ¿no? Si, por ejemplo, hoy día yo sacaba el documento número 1, pues tenía que salir mi documento 001, después mi documento 002, el documento 003 y así, ¿no? Entonces dijimos, ese puede ser uno de los esa puede ser parte del orden numérico que puede llevar mi documento, ¿ok? Esa puede ser parte del orden numérico que puede llevar mi documento, es decir, ordenar mis documentos de acuerdo al oficio 1, oficio 2, oficio 3, oficio 4, oficio 5, oficio 6. Ok, entonces, y mediante eso yo, pues si de repente yo estoy buscando un documento en específico, pues me voy directamente al número de documento. De esa manera se pueden ordenar, ¿ok? Recuerda que siempre tú no puedes saltarte el orden de la documentación. No es que hoy día puedes hacer el memorándum número 1 y mañana el número 7, pasado mañana el número 20 y al otro día regresar al número 2, luego al número 3, luego saltarte al número 50. No, sino que tienen que seguir un determinado orden, ¿ok? Por lo menos dentro del área cada documento tiene que tener su propio número, ¿ok? Entonces, y esa es una forma de poder organizar nuestros archivos de manera numérica, ¿ok? De acuerdo a la numeración interna que tiene cada documento. Y otra forma también en la que podemos organizar nuestros documentos de manera numérica o nuestros archivos de manera numérica es cuando tenemos varios archivos dentro del área, ¿ok? Cuando tenemos varios archivos dentro del área y empezamos a enumerar, por ejemplo, archivo de memorándum, le coloco el número 1, archivo de solicitudes, el número 2, archivo de llamadas de atención, el número 3. Y después creo un índice. Y en este índice establezco, ¿no? El número 1 para memorándum, el número 2 para llamadas de atención, el número 3 para oficio. ¿Okay? Y si alguien viene y quiere de repente algún oficio, se va directamente al índice, ¿no? Donde voy a tener los números de los archivadores para poder encontrar el documento que está buscando, ¿no? Pero esta vez se va directamente al índice, ¿no? Y ahí puede buscar su archivador, encontrarlo y ponerse a trabajar. ¿Okay? Entonces son dos formas en las que podemos trabajar el archivo numérico. Algunos beneficios del trabajo del archivo numérico. Uno de ellos es primero que los números son infinitos. Por lo tanto, nuestro archivo numérico también va a ser infinito. Nunca se nos van a acabar los números para poder trabajar. ¿Ok? Entonces, me va a poder servir para empresas desde empresas muy pequeñas hasta empresas muy grandes, me va a poder ayudar a llevar este archivo numérico, ¿no? Y segundo también, de que es un archivo muy flexible y muy fácil de entenderlo, ¿ok? Porque desde que tú ves numeraciones y ves un índice con las numeraciones,
rápidamente vas a poder identificar cuál es el sistema lógico que estamos utilizando, ¿no? Que eso es lo que también buscamos, que cuando tenemos tipos de archivamiento sea fácil identificar el sistema lógico que se está utilizando en ese momento, ¿ok? También vamos a poder ver, a ver, por aquí está, ya está. Listo, también vamos a poder ver otro tipo de archivamiento, que es el archivo cronológico, que este va bastante de la mano con, con el archivo numérico, ¿ok? ¿Por qué? Vamos a explicarlo. El archivo cronológico me va a hablar de crono, me va a hablar de tiempos, ¿verdad? Entonces me dice que el archivo cronológico, ¿ok? El archivo cronológico es aquel tipo de archivo que almacena los documentos por determinado periodo de tiempo, fechas, semanas, meses. No, por ejemplo, la documentación financiera, la documentación contable, siempre la vamos a trabajar en base al archivo cronológico. Desde el momento en el que yo digo la documentación financiera del año 2024, ya estoy trabajando con un archivo cronológico, que en este caso es, ¿cuál es el archivo cronológico? El tiempo, ¿no? Estamos hablando del tiempo 2024. Desde que yo digo, ¿no? Los ingresos y egresos de enero y de febrero, ya estoy hablando en parte, archivo cronológico por la fecha, por las fechas, ¿no? Entonces, me trabaja en espacios de tiempo, ¿no? Entonces, de por sí, la información financiera ya son archivos cronológicos. Pero también los archivos cronológicos van de la mano con los archivos numéricos. ¿Por qué? Porque cuando mencionábamos los archivos numéricos decíamos, ¿no? Si yo hoy día hago el memorándum 1, 2 y 3, mañana tengo que seguir con el memorándum 4 y 5 y 6. Y pasado mañana con el memorándum 7, 8 y 9. ¿Ok? Yo no me puedo saltar los números porque estos tienen que ir acordes con la fecha en la que se están trabajando. ¿Ok? Y entonces, y aquí es donde viene aquí es donde viene la importancia de nuestro archivo cronológico, ¿ok? ¿Por qué? Porque supongamos que yo te digo, necesito el memorándum que le dimos a María. Y yo te digo, ya, a ver, dame el número de memorándum de María. No, es que la verdad es que no me acuerdo el número, ¿ok? No sé cuál es el número. ¿Qué puede pasar, no? Entonces, ¿cuál es otra forma en la que podríamos optimizar el tiempo de búsqueda? Una forma que tenemos de que no va a optimizar el tiempo de búsqueda es decir, no sabes el número, ya, mira, acá tenemos los 500 memorándum del año, ponte a buscar. No, a ver, ponte a buscar cuál será, ¿no? Que va a ser, pero vamos a encontrar, sí, pero mira cuánto vas a tener que buscar, ¿no? En 500 memorándum, ¿ok? Entonces, esa es una forma, poco práctica para poder buscar mi documentación, ¿no? Pero sin embargo, si yo agarro y digo, mira, no me acuerdo el número de documento, pero sé que se lo hemos entregado entre fines de febrero e inicios de marzo. Ya fácil, me voy a mi documentación, ¿ok? Agarro y digo, listo, del memorándum número 40 al memorándum número 50 han sido los que se han entregado entre fines de febrero e inicios de marzo. ¿Ok? Así que puedes ir buscando por ahí. Es decir, del número más grande que tenías que buscar de documentación, te hemos reducido el espacio de búsqueda mediante la fecha en la que se entregó, ¿no? Esa es la documentación cronológica. ¿Okay? Entonces, mediante la fecha en la que se entregó, también podemos optimizar el periodo de búsqueda, podemos optimizar el tiempo de búsqueda y la obtención del documento, solamente mediante las referencias de las fechas en las que se entregaron la documentación. Por eso decimos, y en este caso hay una mezcla, ¿no? Tanto de documentación cronológica como de documentación, perdón, tanto del tipo de archivamiento cronológico como del tipo de archivamiento numérico. Y es que a veces la mejor forma de organizar nuestros documentos es hacer una combinación de varios tipos de archivamiento. ¿Okay? A veces esa es la mejor forma para poder organizar adecuadamente nuestra información. ¿Ok? Ahora, también tenemos otro tipo de tipos de archivamiento, que vamos a ver el archivo geográfico. ¿Ok? ¿Y de qué me habla un poco el archivo geográfico? ¿Ok? El archivo geográfico me va a hablar acerca de la documentación que guardamos por espacios, por lugares, ¿no? Geográficos, ¿no?
geolocalización del lugar, ¿ok? Por espacios, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, este, supongamos que mi empresa tiene varias sucursales, varias sedes, ¿ok? Tiene una sede en Bogotá, otra en Guayaquil y otra en Lima. Ya está. ¿Ok? Mi sede tiene en los 3 países, en Ecuador, Colombia y Perú, tiene su sede. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me ayuda? A que si yo voy a manejar información de las 3 sedes, tenga que tener la diferenciación del lugar, porque la documentación, por ejemplo, financiera de la sede de Colombia no va a ser la misma que de la sede de Ecuador ni de la sede de Perú. Entonces, voy a tener que hacer la diferenciación, necesariamente voy a tener que hacer eso. Y para eso me sirven los archivos geográficos, ¿no? Entonces, y dentro del archivo geográfico puedo ir utilizando otros tipos de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, puedo ir utilizando el archivo geográfico. Dentro puedo trabajar archivos cronológicos, archivos numéricos, archivos alfabéticos. Puedo trabajar dentro de ellos también otro tipo de almacenamiento. ¿Ok? Entonces, se puede trabajar en base a ello, ¿no? Si alguien me dice, dame la información contable, ya está. ¿De información contable de quién? Allá, de la sede de Perú. Listo, aquí la tengo a la mano, voy y te la proporciono. ¿Ok? Ahora, también, por ejemplo, a quienes también les sirve bastante trabajar con archivos geográficos, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores que elaboran en las áreas de bienes raíces. ¿No? ¿Por qué? Porque a veces ellos como tienen varias zonas, ¿no? De localización de viviendas que están en renta, en alquiler, por ejemplo. ¿Ok? Como ellos también a veces tienen varias de estas, varias de estas zonas que agarran y establecen su documentación por zonas, ¿no? De repente quiero, no sé, en Miraflores, ¿ok? Listo, agarro y saco mi archivador, donde ahí tengo todas las propiedades en venta, tengo todas las propiedades en venta de repente ahí, todos los departamentos en alquiler que tengo, específicamente solo en esa zona. Ahora quiero de otra zona, quiero, no lo sé, del centro de la ciudad. Listo, voy a mi archivador donde tengo toda la información solamente del centro de la ciudad, ¿no? Y eso ya también les ayuda a tener más orden en su documentación. Entonces, el archivo geográfico es muy útil, ¿ok? Sobre todo para diferenciar. Más que todo cuando trabajamos en diferentes zonas geográficas, cuando trabajamos asistentes administrativos también que de repente van a administrar diferentes sucursales, zonas de venta, ¿no? También nos puede ayudar mucho a manejar ese tipo de archivamiento. También tenemos otro tipo de archivamiento que es el más común que nosotros aplicamos, que es el archivo temático o de asuntos, ¿no? Es el más común porque desde el hecho en el que yo les diga que tengo un archivo, ¿ok? En el que tengo memorándums, yo tengo ahí un archivo temático de asuntos. ¿Por qué? Porque todos van a coincidir en lo mismo, ¿no? Que todos son memorándums. Entonces ahí tengo el punto en común. ¿Okay? Entonces desde ahí ya partimos con archivos temáticos o de asuntos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que yo tenga los legajos de personal, ¿no? Que en este legajo de personal yo voy a tener diferentes tipos de documentación. Voy a tener contratos, boletas, adendas, voy a tener memorándums, oficios, voy a tener todo tipo de documentación. Pero este legajo de personal, por ejemplo, también es un archivo temático de asuntos. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo tema. ¿Cuál es? El trabajador. ¿Ok? Todos hablan acerca del trabajador. Entonces, como podemos ver acá, perdón, como podemos ver acá, entonces es el archivo más utilizado, que es el tipo de archivamiento más utilizado. Pero también hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces hacemos un uso inadecuado de ese tipo de archivamiento y lo confundimos con simplemente apilar documentos dentro de un archivador, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, alguien por ahí alguna vez me decía, en mi oficina tenemos un archivador que se llama misceláneos. ¿Ok? ¿Y qué es misceláneos? Misceláneos es que cualquier documento que no encaja dentro de otro lo colocamos ahí, ¿no? No existen los archivadores de misceláneos, como los denominan, ¿no? Simplemente que tú tienes que ubicar a dónde pertenece ese documento dentro de la empresa, ¿ok? Entonces, por eso también mencionamos que es un poco, no peligroso, no vamos a decir peligroso, ¿ok? Pero que puede llevar un poco de desorganización si es que no sabemos llevar adecuadamente ese tipo de documentación. ¿Ok? Ahora también dice que la organización de un archivo temático por asuntos requiere un gran cuidado y es mejor
ceñirse a reglas que tratar de traducirlo a un solo vocablo. Es decir, es mejor que si es que vamos a llevar ese tipo de archivamiento, tengamos reglas claras sobre qué requisitos tiene que cumplir cada documento para poder ingresar a un archivador, ¿ok? Si es que hay un documento que no encaja con ningún otro archivador, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la solución que vamos a dar? ¿Ok? Porque como repito, a veces, ¿cuál es el gran problema que tenemos con ese tipo de... ¿Cuál es el principal problema que tenemos a veces con este tipo de archivos temáticos o de asuntos? Es que nos hacen el famoso misceláneos, ¿no? Que al final, en vez de organizar, está causando más desorden. ¿Ok? Y hasta aquí, todos los tipos de organización, todos los tipos de archivos que nosotros hemos ido buscando, tienen un solo objetivo. ¿Ok? ¿Y cuál es su objetivo? Optimizar la búsqueda, optimizar el tiempo de encuentro del documento, ¿ok? Hacer más accesible la información. Hasta este momento, todos los tipos de organización de archivos que hemos visto buscan eso, ¿ok? Buscan que nosotros podamos organizar y almacenar de manera más efectiva la documentación y que eso al mismo tiempo pueda ser más accesible. ¿Ok? Pero aquí nos viene un tipo de organización de archivos que busca todo lo contrario a las anteriores y que es el archivo alfanumérico. ¿Ok? El archivo alfanumérico, a diferencia de los demás tipos de archivos, busca todo lo contrario a esto. ¿Okay? ¿Qué busca un archivo alfanumérico? Busca complicar el acceso a la documentación. ¿Ok? Porque el archivo alfanumérico vamos a utilizarlo para documentos que vamos a considerar, nosotros vamos a considerar como documentos confidenciales, como documentos que no pueden ser del acceso de cualquier persona. ¿Ok? Y este archivo alfanumérico, ¿cómo se trabaja? Es colocar una clave, una contraseña, ¿ok? Alfanumérica, es decir, que contenga tanto dígitos como números como símbolos, ¿ok? Para proteger la información. Esa es la finalidad del archivo alfanumérico. Este no busca que sea más rápido el acceso a la información. Lo que busca es todo lo contrario, es complicar el acceso de nuestra información. ¿Okay? Eso es lo que busca nuestro archivo alfanumérico. Ahora, importante mencionar que el archivo alfanumérico no solamente solamente podemos aplicarlo, o bueno, podemos aplicarlo es más factible aplicarlo a la documentación digital, ¿ok? ¿Por qué? Porque mediante la documentación digital podemos tener usuarios, claves, correos de acceso que podemos complicarlos, ¿no? Pero la documentación física va a ser un poco complejo, de repente tendríamos que tener una caja fuerte, ¿ok? O de repente archivadores con clave, ¿no? Lo cual es un poco complicado, ¿no? Entonces, el archivo alfanumérico busca eso, ¿no? Busca complicar el acceso a nuestra documentación. ¿Ok? Nos dice que utilizar códigos que contengan que utilizar códigos y otorgar esos códigos solamente a las personas autorizadas que pueden tener acceso a nuestra documentación, únicamente a ellos. ¿Okay? Ahora, también aquí me menciona el archivo alfanumérico. ¿Ok? También me menciona de que usar un código del sistema de acceso acorta los nombres de archivos y aumenta la seguridad del sistema, debido a que el usuario deberá conocer el código para poder solicitar a los archivos, que eso es muy importante. Es por eso que no todos van a tener acceso a esa documentación. ¿Ok? Ahora, y para poder ir terminando con esta partecita, ¿ok? Vamos viendo de repente algunas tareas que tenemos que aplicar también nosotros para poder tener una organización de documentación más adecuada, ¿no? Como por ejemplo, reconstrucción, limpieza de documentos y expedientes, identificación de series documentales cuando estamos organizando nuestra documentación. Algo muy importante aquí, por ejemplo, también es el control de préstamos. ¿Ok? Cuando es muy normal que dentro de la empresa se dé este proceso de prestarse la documentación, ¿ok? De que yo soy de un área y tú eres de otra área y yo necesito un documento de tu área, ¿no? Entonces, es muy normal que yo vaya y te pida que me prestes un expediente, un documento, un archivo, ¿ok? Es muy normal. Pero lo importante es que si vamos a prestar, hay que ser recelosos de nuestra documentación.
Y si vamos a prestar nuestra documentación, pues tenemos que hacerlo bajo todos los preceptos y todos los cuidados que esto requiere. ¿Y cuáles son los cuidados mínimos e indispensables que requiere prestar nuestra documentación? ¿No? Por ejemplo, la importancia de tener que foliar documentos. ¿Qué es foliar documentos? Es agarrar y enumerar, ¿no? Hojita 1, hojita 2, hojita 3, hojita 4, hojita 5, ¿ok? Así. Agarrar y enumerar toda nuestra documentación. ¿Por qué es importante este proceso? Este proceso va a ser importante porque si es que nosotros entregamos documentación que no está debidamente enumerada, okay, lo que va a pasar es que de repente me enteran con hojas faltantes. ¿Y yo cómo me voy a dar cuenta que faltan hojas? ¿Ok? Es que yo conozco mi documento de repente, ¿no? Yo sé cómo lo envío, perfecto, ¿ok? Pero ¿cómo le justificas a la otra persona que has notado la falta de documento? Si no están debidamente organizados, debidamente ordenados, ¿ok? Debidamente enumerados. Entonces es importante que tú entregues la documentación debidamente enumerada, ¿ok? Y también exigir la devolución en el mismo estado. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, también agarramos, recuerda también, si es que hablamos aquí un poquito más de seguridad en la gestión de documentación, recuerda que tenemos que tener mucho cuidado con lo que es el control de acceso. ¿Okay? ¿A qué nos referimos con el control de acceso? Que no todos vamos a tener el mismo acceso a la documentación. No todos vamos a tener, por ejemplo, tú como asistente administrativo, no vas a tener el mismo acceso a la documentación que tiene tu jefe. Tu jefe va a tener acceso mucho más profundo a la documentación, documentos de mayor confidencialidad que tú no por tu rango. ¿Ok? Por el rango que tú tienes de asistente administrativo, que es menor al de tu jefe, vas a tener la limitación. Y eso es muy importante dentro del área, ¿ok? Que el acceso que tú tienes es solo para ti. ¿Ok? Nadie más de la empresa, por ejemplo, debe venir y pedirte tu correo, tu usuario, tu contraseña, tu acceso. ¿Okay? No, porque cada uno tiene acceso a la información que necesita. ¿Ok? Y eso no se debe compartir. La encriptación de datos, que es utilizar las contraseñas adecuadamente, ¿no? ¿Qué deben contener las contraseñas? Las contraseñas deben contener mínimamente un número, una letra, ¿ok? Deben contener, por lo menos, deben contener también por lo menos un símbolo, ¿ok? Para que sea más difícil el acceso si es que alguien por ahí con alguna mala intención quisiera tener esta documentación, ¿no? Auditorías de seguridad, que también las hemos mencionado, que son muy importantes, ¿ok? Para verificar que se esté dándose un adecuado manejo de nuestra documentación. Las copias de seguridad o los backups que deben hacerse regularmente, actualizarse regularmente cada semana y procurar tener la cantidad necesaria, ¿ok? Que uno podría ser más que suficiente, de repente si alguien lo considera por ahí 2 máximo, pero no es que entre más copias de seguridad tengas, más segura es tu documentación, todo lo contrario. Entre más copias de seguridad tengas, más, mayor riesgo de filtración de tu documentación va a existir. ¿Ok? Y la actualización y parches. Por lo general, si trabajamos con sistemas de control de documentación o en general dentro del área, con sistemas como la sesión pasada vimos, ¿no? Los ERPs, ¿no? Y vemos que de repente por ahí el programa nos pide una actualización, un parche. ¿Para qué nos pidan actualizaciones o parches, no? Porque cuando tenemos estos programas, hay todo un equipo detrás que está trabajando de la mano con estos programas. ¿Okay? Y este, y qué pasa con estos documentos, ¿ok? ¿Qué pasa con estos programas, ¿no? Si es que este equipo de trabajo detecta que hay alguna situación que no se va a considerar del todo normal, ¿no? Como por ejemplo, por ahí que puede de repente haber una brecha de seguridad o algo, inmediatamente va a mandar la actualización con la solución de ¿ok? Pero si es que no lo llegase a detectar, ¿ok? Si es que no lo llegase a detectar, estaríamos trabajando con una brecha de seguridad. Es por eso también la importancia de contratar un buen programa, un buen sistema de ERP que no solamente sea funcional para las actividades, sino que también nos brinde esta seguridad, ¿no?
Y si es que nosotros vemos que el programa nos exige de repente alguna actualización o algún parche, como asistente administrativo, por más conocimiento que tú tengas sobre cómo se trabaja, cómo se lleva esto, ¿ok? Por más conocimiento que tú tengas, debes evitar, ¿ok? Por así decir, evitar meter la mano. ¿Por qué? Porque esta no es tu área de trabajo, ¿ok? No es a lo que tú debes enfocarte. Ya existe un área, por lo general, de informática. Ellos son los encargados de llevar eso, ¿no? Y la mejor ayuda que tú puedes dar es comunicar que se ha dado esa situación. Esa es la mejor forma en la que tú puedes ayudar, ¿no? Por otro lado, también, que es importante, la clasificación de la información, que dentro de las áreas también poder clasificar qué información es de acceso público, qué información es de acceso interno y qué información es de acceso restringido para poder evitar que por ahí se pueda filtrar documentos a otras personas no autorizadas. Por eso hablamos también del acceso basado en roles. Determinar quiénes son los que tienen acceso de repente a la documentación que es más privada, ¿ok? Y quiénes no. Políticas de retención y destrucción segura, que ya hemos mencionado que debemos exigir que la empresa nos dé estas políticas, capacitar a nuestro personal y el marcado y etiquetado de nuestra documentación para que podamos tener un sistema de archivos mucho más tangible, mucho más fuerte y lógico para poder organizar nuestra documentación. Y estimados, hasta aquí hemos llegado el día de hoy con nuestro curso de asistente administrativo. Primero que nada, felicitarlos por estar culminando exitosamente el curso el día de hoy, ¿ok? Todos los que están presentes estamos culminando exitosamente, lo cual es bastante bueno porque ya podemos aplicar los conocimientos adquiridos. Y segundo, darles la recomendación acerca del proceso de certificación que a partir de ahora ya pueden solicitarlo. Dentro del área administrativa es un mundo, es muy bonito, ¿ok? La función administrativa es muy bonita, es muy amplia, pero también es muy competitiva, ¿ok? Creo que en la primera sesión mencionamos de que no en vano la administración es la carrera más estudiada a nivel mundial, ¿ok? Porque sí, hay bastante campo laboral para ella, pero también eso genera que haya más competencia. ¿Ok? Y dentro del mundo de la administración, ¿quiénes son los que destacan? Los que nunca paran de actualizarse. ¿Ok? Los que nunca paran de estudiar, de actualizarse, de buscar mayor conocimiento. Ellos son los que más van a destacar en nuestra función administrativa. Y como nosotros estamos aquí en este curso el día de hoy, podemos demostrar que efectivamente nosotros tenemos el conocimiento, ¿ok? Tenemos la actualización continua, tenemos la capacitación, ¿ok? Es a través de la certificación. También como personal de recursos humanos, les digo que es muy importante para nosotros ver que el personal no se quedó sin actualización a sus antes durante largos periodos de tiempo. ¿Ok? A veces recibimos CVs que su último curso que llevaron fue en el 2020, 2021. Esos cursos ya no nos sirven. ¿Ok? Las actualizaciones tienen que ser mínimo con 6 meses de anterioridad. Ok, mínimo las autorizaciones deben tener por lo menos, por ejemplo, si yo quiero contratar ahora en abril de 2025 a alguien, por lo menos yo espero que su último curso de autorización haya sido en enero o febrero del 2025. Ok, ya estamos ya en el cuarto mes del 2025, por lo menos yo espero eso. Ok, y más aún si es que de repente esa persona no ha tenido mucha experiencia laboral o ha tenido un plazo largo sin experiencia laboral, ¿ok? Con mayor razón, imagínate una persona que de repente no ha trabajado por determinado periodo de tiempo y que tampoco ha llevado cursos de actualización, ¿cómo podría yo confiarle en mi asistencia administrativa a esa persona? En cambio, si una persona que de repente, ¿no? Por ahí tiene un periodo extendido sin trabajo, pero que veo que ha llevado la capacitación, sé que esa persona está con aprendizaje continuo, ¿ok? Y también dice mucho sobre el ímpetu que tiene la persona. Es por eso que les recomiendo que ya podamos iniciar con este proceso, que es una pequeña inversión que nos va a traer grandes frutos y ganancias a corto plazo. Así que precisamente para ese tema yo lo dejo con nuestra Misita, que es quien nos va a dar la información. Misita, un placer haber podido llevar este curso con usted. Espero nos podamos reencontrar en más cursos en adelante. Y ahora sí, dejo de compartir la pantalla y la sala es toda suya. Muy buenas noches con todos, agradecer